Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. La pandemia sigue copando titulares, continúa la controversia en cuanto al uso de la vacuna de AstraZeneca. Veremos además el avance de la enfermedad en Europa y también en Latinoamérica, donde por ejemplo Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a la vida pública. Sigue igualmente el roce entre Europa y Rusia, entre la Unión Europea y Rusia, con la expulsión de diplomáticos incluida. Además veremos la última hora del golpe de Estado en Myanmar, en la antigua Birmania. Comenzamos ya. Y lo hacemos, como siempre, con nuestros titulares. La OMS apoya la vacuna de AstraZeneca después de que ésta mostrara deficiencias en un estudio con la variante sudafricana del coronavirus. Alemania, Suecia y Polonia responden a Rusia con la misma moneda y expulsan a un diplomático ruso cada uno. Duras críticas a Josep Borrell tras su viaje oficial a Rusia. Más de 50 eurodiputados exigen su dimisión. La ola de frío deja un manto blanco en el norte de Europa y provoca disrupciones en el tráfico rodado y aéreo. La Organización Mundial de la Salud sale en defensa de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Asegura que no debe descartarse y que es importante en la batalla contra la pandemia. El apoyo se produce poco después de la publicación de un estudio que apunta a la poca efectividad de este fármaco ante la variante sudafricana del coronavirus. This is clearly concerning news. Esta es una noticia claramente preocupante. Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes. Dado el tamaño limitado de la muestra del ensayo y el perfil más joven y saludable de los participantes, es importante determinar si la vacuna sigue siendo eficaz para prevenir enfermedades más graves. En el Reino Unido la principal preocupación es la variante de Kent, más contagiosa. El lunes el primer ministro Boris Johnson visitó una fábrica de test. Cerca de Manchester se está examinando a los vecinos casa por casa tras confirmarse 4 casos de la variante del coronavirus. El distanciamiento social y el uso de mascarillas siguen siendo las armas más eficaces contra el virus y en Francia las normas son cada vez más estrictas. A partir de esta semana todo el personal y los alumnos de las escuelas deberán llevar únicamente mascarillas de categoría 1. Esto significa que ya no habrá mascarillas caseras menos eficaces contra la propagación de las nuevas variantes del virus. Las ventanas de las aulas también deberán abrirse durante un tiempo cada hora. Tras inmunizar a los trabajadores sanitarios, Italia ha puesto en marcha su campaña para vacunar a los mayores de 80 años que no estén en residencias. Un poquito più di tranquillità. Ahora nos sentimos un poco más seguros. Si todo va bien podremos salir más porque en el último año nos hemos sacrificado mucho. Esperemos que esto acabe pronto. Los niños daneses vuelven al colegio tras un mes de cierre, pero con medidas de seguridad reforzadas. Guarderías y escuelas han reabierto para los pequeños de hasta 11 años. Los niños más mayores seguirán en casa al menos hasta el 28 de febrero. Para limitar los riesgos en los centros educativos, el personal debe realizarse pruebas de COVID-19 con regularidad y los niños solo pueden estar en su propia clase tanto para las lecciones como para los recreos. Es genial, ha sido emocionante para ellos ver a sus amigos y pasar tiempo con ellos. Fue un poco difícil en casa hacer con ellos las tareas cuando también teníamos que trabajar. En Rumanía, más de 2 millones de escolares han vuelto a la escuela en la reapertura parcial de las aulas este lunes, un 70% de los alumnos. Los centros funcionarán en 3 escenarios, verde, amarillo o rojo, según el nivel de infecciones de COVID-19. Esto afectará a la cantidad de estudiantes que tendrán clases en línea, algo complicado en uno de los países más pobres de la UE, donde más de la mitad de los niños no cuentan con un dispositivo para el aprendizaje a distancia. Austria también ha apostado por la reapertura de las aulas, pero con máscaras obligatorias y pruebas rápidas de antígenos. Los alumnos realizarán los test ellos mismos 2 veces por semana bajo la supervisión de su profesor. Solo los niños con pruebas negativas podrán asistir a la escuela. En Rusia son los universitarios quienes han vuelto a clase tras meses de cursos virtuales. El gobierno ha relajado algunas restricciones después de lanzar su campaña de vacunación en diciembre.
Estamos de nuevo de pie y en lucha. Con estas palabras ha vuelto a aparecer en público el presidente de México tras 2 semanas de aislamiento por su contagio de coronavirus. Andrés Manuel López Obrador ha dado las gracias a quienes le han ofrecido su apoyo. Afortunadamente salí adelante. Aquí estamos para continuar luchando. Agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que me recuperara y de que saliera adelante. Estamos de nuevo de pie y en lucha. El gobierno mexicano fue criticado por la opacidad sobre el estado del mandatario, que desde que anunció que estaba enfermo de COVID-19 el pasado 24 de enero insistía en que apenas tenía síntomas. Sin embargo, su silencio causó preocupación. Ya salí negativo. López Obrador fue además criticado por su laxa gestión de la pandemia y su reticencia a seguir las medidas recomendadas, como el uso de mascarilla o la distancia social. Su campaña de vacunación tampoco está siendo como se esperaba. Pese a haber sido el primer país de América Latina en recibir la vacuna contra la COVID-19, empezando a vacunar a los sanitarios ya en diciembre, el ritmo se ha reducido a poco más de 4.000 dosis diarias. México, con un balance de 166.200 muertos y cerca de 2 millones de casos confirmados de COVID-19, es el tercer país del mundo con más fallecidos. Colombia acoge legalmente a cerca de 2 millones de venezolanos, tanto regulares como indocumentados. El presidente Iván Duque ha anunciado la creación de un estatuto de protección temporal para ellos, que tendrá una validez de 10 años. Luego podrán solicitar una visa de residente si desean seguir viviendo en el país. Un registro único del migrante permitirá a quienes se apunten acceder a beneficios sociales públicos. Un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y, por supuesto, también estarán en un registro biométrico. Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal. Para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados se trata de una decisión histórica. Es un gesto humanitario emblemático para la región, como usted insiste, inclusive para el mundo entero. Esta iniciativa es una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo. Filippo Grandi calcula que en Colombia vive más del 37% de los 4,6 millones de venezolanos que se marcharon de su país huyendo de la grave crisis económica y social. En Colombia hay alrededor de 1.800.000 venezolanos, 1 millón de ellos en situación irregular, de los que, según Duque, no saben nada. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones estiman que a finales de este año 1,5 millones de personas se habrá ido de Venezuela. Alemania, Suecia y Polonia responden a Rusia con la misma moneda. Berlín y Estocolmo han expulsado a miembros de las embajadas rusas en sus países y Polonia a un diplomático del consulado ruso en Posen. Respondían así a la expulsión de diplomáticos de esos 3 países el viernes por parte del Kremlin, acusados de participar en las marchas pro-Navalny. Un episodio que coincidió con la tensa visita a Moscú del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell. El Ministerio de Exteriores ruso ha respondido diciendo que las decisiones de Polonia, Alemania y Suecia son infundadas, hostiles y son una continuación de la serie de acciones que Occidente está tomando con respecto a Rusia y que califica de injerencia en sus asuntos internos. Mientras en Bruselas se han vuelto a alzar voces pidiendo nuevas sanciones contra Rusia. A finales de enero, los titulares de Exteriores europeos no lograron ponerse de acuerdo al respecto tras la detención de Alexei Navalny, como sí se había hecho en octubre cuando se confirmó el envenenamiento del opositor ruso. El viaje a Moscú del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no ha contentado a todos los eurodiputados. Algunos critican que su encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue humillante. El eurodiputado Estonio Río Terras le pide a la Comisión Europea que despida al alto representante mediante una petición que sobrepasa las 50 firmas de apoyo. Entiendo que quieran dialogar,
Pero si uno está jugando al hockey sobre hielo, el otro no puede andar descalzo. Y eso es lo que ocurrió en Moscú, que el ministro de Asuntos Exteriores ruso jugó con el señor Borrell. Lo humilló, atacó a nuestros aliados, a Estados Unidos y a la Unión Europea. Así que espero que Borrell comprenda lo humillante que ha sido y dimita. Borrell, sin embargo, ha defendido su viaje argumentando que fue Rusia la que no aprovechó la oportunidad de dialogar. Para el eurodiputado francés Bernard Guetta, la UE no ha sufrido una derrota y aprueba que Borrell, que no debe ser cesado, al menos defendiera a Navalny y condenara la brutalidad policial rusa. No veo por qué el Parlamento Europeo debería ir a ofrecer al señor Putin una victoria cuando acaba de sufrir una derrota política absolutamente considerable. La crisis está en Moscú, no en Bruselas. Así que, obviamente, hay matices, quizá incluso diferencias, sobre qué tipo de sanciones deberían aplicarse contra Rusia. Yo, como muchos de mis colegas, creo que es necesario no solo castigar a Rusia, sino también al entorno del señor Putin. Rusia añadía este viernes aún más leña al fuego al expulsar a 3 diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia por supuestamente tener relación con las protestas en defensa del opositor ruso Navalny. El norte y este de Europa padecen las consecuencias de la ola de frío. Aunque los rusos están acostumbrados a la nieve en esta época del año, las temperaturas han marcado un récord. Los termómetros han bajado hasta los 30 grados bajo cero, 12 menos que la media habitual. En los montes Urales muchos están sufriendo la falta de calefacción y agua caliente al fallar los sistemas comunitarios. Las clases se han suspendido en las ciudades más afectadas. En Polonia, la continua caída de nieve está impidiendo que el tráfico recupere la normalidad. Las carreteras están bloqueadas y las máquinas quitanieves no consiguen hacer su trabajo. Es duro. Yo no recomendaría a las personas mayores que salgan, que no vayan con bastones. Yo no los estoy usando, pero para mí es difícil caminar. Tengo miedo, no tengo 20 años y no quiero lesionarme. Holanda se ha visto especialmente afectada por el temporal. La nieve ha alcanzado los 60 centímetros, bloqueando 2 autopistas al inicio de la semana, la A7 y la A9. Los intentos por desbloquear las carreteras fueron en balde, ya que el viento volvió a cubrir rápidamente de blanco el asfalto. El tráfico aéreo también se ha visto afectado por la ola de frío. Una capa de nieve también ha cubierto Yorkshire Dale, al norte de Inglaterra, por el efecto de la tormenta Darcy. Los responsables de sanidad han lanzado una alerta por mal tiempo a todo el país que durará hasta el miércoles. Los opositores al golpe militar en Birmania no se rinden. Las manifestaciones se han intensificado y extendido a diferentes partes del país. Las marchas son pacíficas, pero subyace un sentimiento de rabia ante las acciones de los militares. La Junta castrense había establecido un toque de queda para impedir protestas en algunas ciudades, pero muchos ciudadanos desafiaron este martes la medida. En su primer discurso a la nación, tras hacerse con el poder, el general Min Aung Hlaing ha culpado a los políticos de obligarle a acabar con la legalidad vigente. Asegura que se le ha pedido a la Comisión Electoral, al Parlamento y al presidente que acabaran con lo que él considera un fraude electoral en los comicios de noviembre. Por último, ha apuntado a que construirá un sistema democrático genuino y disciplinado en el que habrá varios partidos. La policía ha utilizado este lunes cañones de agua en la capital, Naypyidaw. La campaña de desobediencia civil está cada vez más organizada, pero por el momento ya ha habido 170 detenciones, la mayoría pertenecientes a la formación de la líder de facto depuesta Aung San Suu Kyi. Alrededor de una veintena de los arrestados han sido puestos en libertad, pero todos los altos cargos de la Liga Nacional para la Democracia, de la también Premio Nobel, están bajo arresto domiciliario.
El golpe también ha desencadenado protestas entre los expatriados. En Bangkok, cientos de personas han condenado frente a la embajada de Birmania la acción de los militares. En la India continúa la búsqueda de 171 desaparecidos en la avalancha de agua y lodo ocurrida el domingo en el distrito de Chamoli, en el estado de Uttarakhand, en la cordillera del Himalaya. Gran parte son trabajadores de 2 centrales hidroeléctricas en construcción, de los cuales 34 están atrapados en el interior de un túnel cerca de una de las centrales, donde se concentran los esfuerzos para rescatarlos con vida. La rotura del glaciar Nanda Devi liberó una ingente masa de agua que fue arrasando todo a su paso por los cauces de los ríos Alaknanda y Daulinganga, tributarios del Ganges, y donde se están construyendo las centrales hidroeléctricas. La tragedia ya ha costado la vida a 26 personas, cuyos familiares recibirán una indemnización equivalente a 2.280 euros. Tesla invierte 1.500 millones de dólares en bitcoins y empezará a admitirlos como método de pago por sus coches y otros productos. El gigante de los vehículos eléctricos dice haber tomado esta decisión para ganar más flexibilidad para diversificar y se convierte en una de las mayores empresas del mundo y el primer fabricante de coches en dar el paso. Tras el anuncio de la compañía de Elon Musk, la criptomoneda ha crecido más del 13%. Conocido partidario del Bitcoin, el consejero delegado se ha mostrado especialmente activo durante las últimas semanas en relación al uso de las criptomonedas, haciendo subir también las acciones de la moneda digital Dogecoin y las de la compañía estadounidense de videojuegos GameStop. Musk dijo hace una semana que el Bitcoin estaba a punto de ser más aceptado entre los inversores y en diciembre preguntó si era posible hacer grandes transacciones con la moneda. Ahora quien tenga un Bitcoin podrá tener un Tesla. La moneda tenía un valor de casi 43.700 dólares en las operaciones del lunes, algo más que el precio de salida del coche menos caro de Tesla, el Model 3. ¿Es una ola o el rostro de Poseidón, el rey de los mares? La cuestión sobre esta imagen ha capturado a millones de internautas de todo el mundo. Matthew Ribrin tomó la foto desde su casa de Le Conil, en la región francesa de Bretaña, durante el paso de la tormenta Justine el mes pasado. Estaba lloviendo, la luz era escasa porque era el final del día. Podíamos ver las olas rompiendo en la distancia y chocando contra el dique. Una de las olas explotó con más fuerza que las demás. Es realmente un fragmento de un segundo. El fotógrafo asegura que en el momento de la captura las olas más fuertes estaban golpeando la costa francesa. Su obra ha tenido repercusión en todo el mundo y ha sido publicada por medios estadounidenses, ingleses y turcos. Es un momento fugaz de la naturaleza en su máximo esplendor. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informándose en nuestros boletines televisivos y en todas nuestras plataformas digitales. Les dejamos ya con el No Comment del día. Nos vemos en una próxima ocasión.